¿Ustedes creerían que una alergia a un alimento solo se manifiesta en el estómago? Y la respuesta es que no es así. Las alergias a los alimentos sí principalmente van a generar un problema de síntomas gastrointestinales. De los principales síntomas que se manifiestan cuando uno tiene una alergia a un alimento son, pues, dolor de estómago, cólico, inflamación, náusea, reflujo, gastritis, inflamación, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento. O sea, fíjense cómo son muchísimas cosas y que uno piensa que es porque me cayó mal, porque no estaba bien refrigerado, porque traigo un parásito, una infección. Y sí puede ser, todas ellas son causas que pueden ser realmente ciertas. Pero cuando el problema es crónico, cuando el problema tiene años, yo empezaría a pensar otras cosas. Y una de las cosas que hay que pensar es una alergia alimentaria. Ahora, les doy el dato. Más o menos, el 80% de las personas que tienen una alergia a alimentos se les va a manifestar a nivel gastrointestinal. O sea, una gran mayoría. Pero también se puede manifestar a nivel cutáneo. Más o menos un 60% de los pacientes que son alérgicos a un alimento se les manifiesta en la piel y no exclusivamente en el estómago. Puede tener ambas, pero puede ser exclusivo de piel y pueden tener ronchas, comezón, la piel seca, de repente amanecen con enrojecimientos en la cara, en los párpados, con mucha comezón y así han vivido toda su vida, ¿no? Y milagrosamente cuando uno cambia la alimentación, cambia la dieta, encuentra el alimento que está causando este problema, pues la piel se pone pues como que rejuvenece, ¿no? O sea, es una piel tersa, es una piel que ya no está seca, que ya no pica, que ya no genera ronchas, que no se enrojece. Eso puede ser una alergia a un alimento. Y no dejar de no perder de vista que la alergia a un alimento también se manifiesta en la vía respiratoria. El 50% de los síntomas o de las personas que tienen una alergia a alimentos se manifiesta en la vía respiratoria. Y entonces aquí viene la presencia de mocos frecuentes, todo el tiempo la nariz congestionada, mocos frecuentes, estornudo, comezón de nariz, de ojos, de oídos, de garganta, la hinchazón de los labios, la sensación de picazón en la garganta, garraspera, cuando uno está haciendo todo el tiempo, ven a alguien que está todo el tiempo como haciendo un esfuerzo aquí en garganta gutural, tratando de aclarar la garganta, que es el término que más utilizamos para esto, pues puede ser una alergia a un alimento, ¿sí? Porque produce mucho moco, porque se acumula, ¿sí? Se tapa la nariz, ronca, pero no solo queda ahí, también puede haber problemas con la voz, ¿no? Como disfonía, afonía, o también encontramos problemas de síntomas respiratorios bajos, como tos, como falta de aire. Y la tos es un dato que es bien frecuente, parece mentira, pero pacientes que tienen tos crónica es porque tienen una alergia a un alimento y no se dan cuenta. Entonces, estos tres aparatos son los más afectados cuando alguien tiene una alergia a un alimento: la vía digestiva, la vía mucocutánea, la piel, y la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, la alergia a los alimentos se produce cuando hay una alteración del sistema inmunológico. Todo tiene que ver con el sistema inmunológico, siempre se los he dicho. El sistema inmunológico es el gran regulador de todos los procesos celulares y de todos los procesos que regulan y norman el funcionamiento del ser humano. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola, 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 amigos de Imperfecto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Escucha tu Salud.
con tu servidor, el doctor Jaime del Río. También saludo y les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de Facebook Live de mi página de internet, el doctor Jaime del Río, en @alergia Polanco Lomas. Aquellos que también de manera asincrónica escuchan y nos ven en YouTube, también en los canales de su servidor, del doctor Jaime del Río, en el Spotify, también en el programa Escucha tu Salud y en otras plataformas como son iHeartRadio o Google Podcast o Anchor, etcétera. Gracias a todos por conectarse, por estar aquí, por estarme escuchando, viendo e interactuando sobre todo eso. Gracias, porque cada vez es más la cantidad de comentarios que recibo y eso me hace muy feliz, sobre todo poderles brindar pues una recomendación, un apoyo, algo que sea útil y sin menospreciar, por supuesto, toda la información que seguramente también será de mucho interés. Así que, pues bueno, vamos con un nuevo programa. Un tema que también me apasiona, que es el tema de la alergia a los alimentos y que he recibido también muchas peticiones para que hablemos de ello. Ahora, vamos a hablar entonces de los alimentos. Y esto es bien importante que les hable unos minutos de este tema tan importante. ¿Ustedes creerían que una alergia a un alimento solo se manifiesta en el estómago? Y la respuesta es que no es así. Las alergias a los alimentos sí principalmente van a generar un problema de síntomas gastrointestinales. De los principales síntomas que se manifiestan cuando uno tiene una alergia a un alimento son, pues, dolor de estómago, cólico, inflamación, náusea, reflujo, gastritis, inflamación, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento. O sea, fíjense cómo son muchísimas cosas y que uno piensa que es porque me cayó mal, porque no estaba bien refrigerado, porque traigo un parásito, una infección. Y sí puede ser, todas ellas son causas que pueden ser realmente ciertas. Pero cuando el problema es crónico, cuando el problema tiene años, yo empezaría a pensar otras cosas. Y una de las cosas que hay que pensar es una alergia alimentaria. Ahora, les doy el dato. Más o menos, el 80% de las personas que tienen una alergia a alimentos se les va a manifestar a nivel gastrointestinal. O sea, una gran mayoría. Pero también se puede manifestar a nivel cutáneo. Más o menos un 60% de los pacientes que son alérgicos a un alimento se les manifiesta en la piel y no exclusivamente en el estómago. Puede tener ambas, pero puede ser exclusivo de piel y pueden tener ronchas, comezón, la piel seca, de repente amanecen con enrojecimientos en la cara, en los párpados, con mucha comezón y así han vivido toda su vida, ¿no? Y milagrosamente cuando uno cambia la alimentación, cambia la dieta, encuentra el alimento que está causando este problema, pues la piel se pone pues como que rejuvenece, ¿no? O sea, es una piel tersa, es una piel que ya no está seca, que ya no pica, que ya no genera ronchas, que no se enrojece. Eso puede ser una alergia a un alimento. Y no dejar de no perder de vista que la alergia a un alimento también se manifiesta en la vía respiratoria. El 50% de los síntomas o de las personas que tienen una alergia a alimentos se manifiesta en la vía respiratoria. Y entonces aquí viene la presencia de mocos frecuentes, todo el tiempo la nariz congestionada, mocos frecuentes, estornudo, comezón de nariz, de ojos, de oídos, de garganta, la hinchazón de los labios, la sensación de picazón en la garganta, garraspera, cuando uno está haciendo todo el tiempo, ven a alguien que está todo el tiempo como haciendo un esfuerzo aquí en garganta gutural, tratando de aclarar la garganta, que es el término que más utilizamos para esto, pues puede ser una alergia a un alimento.
¿sí? Porque produce mucho moco, porque se acumula, ¿sí? Se tapa la nariz, ronca. Pero no solo queda ahí, también puede haber problemas con la voz, ¿no? Como disfonía, afonía, o también encontramos problemas de síntomas respiratorios bajos, como tos, como falta de aire. Y la tos es un dato que es bien frecuente, parece mentira, pero pacientes que tienen tos crónica es porque tienen una alergia a un alimento y no se dan cuenta. Entonces, estos 3 aparatos son los más afectados cuando alguien tiene una alergia a un alimento: la vía digestiva, la vía mucocutánea, la piel, y la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, la alergia a los alimentos se produce cuando hay una alteración del sistema inmunológico. Todo tiene que ver con el sistema inmunológico, siempre se los he dicho. El sistema inmunológico es el gran regulador de todos los procesos celulares y de todos los procesos que regulan y norman el funcionamiento del ser humano. Entonces, la teoría, hay muchas teorías, pero la más aceptada dice que hay una falta de madurez intestinal y que debido a eso, a esta falta de madurez intestinal, grandes moléculas de alimento que ingerimos no son bien digeridas y son absorbidas de manera prematura. Es decir, ustedes piensen que el intestino es una gran coladera de esas que utilizamos en cocina para las pastas, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo del intestino, pues se van absorbiendo nutrientes que son tan pequeños que son capaces de pasar por estas coladeras tan grandes que tenemos en el intestino, ¿no? Pero ¿qué pasa si el orificio por el cual estamos filtrando el alimento es más grande? Entonces, alimentos que no han sido debidamente digeridos, que no se han llevado a su estado más elemental, como son pequeñas proteínas o aminoácidos, pues son absorbidos de manera prematura y son moléculas más grandes. Entonces, en una alteración por la falla del sistema inmunológico, desconoce, no reconoce este alimento y entonces piensa que es pues un agente extraño, un agente invasor, una bacteria, un virus, algo que no debería de estar ahí. El sistema inmunológico entonces genera cuadros inflamatorios, ataca a esta molécula que no debe estar ahí y entonces viene esta inflamación primero local en el intestino y es ahí donde vienen todos estos síntomas que les mencioné. Pero esta molécula también entra al sistema circulatorio y entonces empieza por la sangre a distribuirse en otros tejidos y que creen, la piel, la vía respiratoria son de los más afectados y entonces empieza uno a tener manifestaciones como las que ya les mencioné en estos aparatos. Por lo tanto, esta misma teoría dice que en el momento en el que el intestino madure adecuadamente, estos grandes orificios, estos espacios que no debería de tener para absorber estos nutrientes, se van a cerrar al tamaño indicado y esto va a permitir la digestión adecuada de los alimentos. Claro, esto no es tan simple, se requiere una predisposición genética, ¿sí? Entonces tiene que ser la persona adecuada, con la carga genética adecuada, el momento adecuado. No es tan fácil, pero sí existe. Más o menos estimo que de todos los pacientes que son alérgicos, entre un 6 y un 8% manifiesta alergia a un alimento. Ojo, hago hincapié, no es el 8% de la población del mundo, es el 8% de los alérgicos, ¿ok? Sí, son millones de pacientes alérgicos, pero no son todos los millones que habitamos este planeta, ¿ok? Entonces, entre un 6 y un 8%. ¿En qué momento se empieza a manifestar una alergia a un alimento? Pues puede ser desde el recién nacido. Un paciente recién nacido puede presentar una dermatitis atópica, un eczema con enrojecimiento de las mejillas, la piel seca, erupciones cutáneas de manera importante.
¿Y qué creen? Ese paciente es alérgico a la leche. Su único alimento, además, lo único que está tomando, y le está dando alergia, ¿no? Entonces es un reto porque hay que alimentarlo y hay que quitarle las molestias, lo cual afortunadamente se logra con una tasa 100% de éxito. O sea, no podemos dejar a esos pacientes sin alimentar. Y entonces, pues la apuesta es que conforme va creciendo este pequeño bebé, este paciente, pues va dejando de tener esta alergia al alimento, esta alergia a la leche, y finalmente la tolera, ¿no? O sea, el 99% de los pacientes alérgicos a la leche que inician en etapas tempranas o muy tempranas de la vida, la toleran. Y si no la toleran al 100%, la toleran de manera parcial. O sea, quizá no son capaces de tomarse un vaso de leche, 2 quesadillas, pero a lo mejor sí son capaces de comer pues un pastel, son capaces de comer y de echarle crema a sus tacos, ¿no? Cosas así, ¿no? Beber un pequeño yogur, o sea, una tolerancia parcial, porque si se pasan, entonces empiezan los síntomas. El otro alimento que también es el segundo más frecuente que causa alergia alimentaria es el huevo. Vean, y es muy importante, ¿no? O sea, sobre todo en este país, en México, el consumo de huevo es muy importante. ¿Por qué? Porque es una proteína que es quizá la más barata de todos. O sea, comprar un kilo de huevo es mucho más barato que comprar un kilo de carne. ¿Ok? No se necesita hacer gran cosa para comer huevo, ¿no? Necesitamos un sartén para hacer huevo, una olla con agua, un poco de fuego. Entonces, el huevo prácticamente todo el mundo lo puede comer. El huevo es bien tolerado para todos, en edades incluso tempranas. Y entonces, pues el huevo es el segundo alimento más alergénico que existe en el mundo en los pacientes pequeños, en los pacientes pediátricos. ¿Ok? Mismas manifestaciones. Uno puede ser alérgico a la clara o a la yema del huevo. Pero, para términos prácticos, como no podemos separar el huevo, la clara de la yema, y digo separar porque sí hay uno le puede ir tanteando, hay unas cucharillas ahí especiales, pero que esté libre la clara de yema o al revés, al 100%, es imposible. Incluso si ustedes compran un bote de claras de huevo, pues dice que tiene trazas de yema de huevo. Y esto es importante porque hay pacientes que solo son alérgicos a la yema del huevo o solo son alérgicos a la clara. Pero funcionalmente esto no se puede. Entonces el paciente tiene que dejar de consumir el huevo hasta que logra hacer esta tolerancia. El porcentaje de tolerancia para el huevo es bastante alto también si se empieza a hacer una dieta de eliminación, de restricción, y que llega más o menos a un 95%, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen que eliminar este alimento y esto de la dieta? Pues esto sí depende de cada persona. Cada quien lleva su reloj cronológico. O sea, hay rangos en los que se puede estimar cuánto tiempo se va a tardar. Por ejemplo, yo les puedo decir que mis pacientes entre 6 meses, 5 o 6 años ya lo toleraron. Pero hay series de estudios donde hay pacientes que han llegado hasta los 17 años a tolerar el huevo. Entonces va variando la población, los genes son muy importantes, ¿sí? El tipo de alimentación también es importante, ¿ok? El otro alimento que también es muy importante es la soya. Ustedes no lo creerían, pero la soya está en una gran cantidad de alimentos. Les voy a poner algunos ejemplos que ustedes no lo crean. La mayoría de los dulces tienen soya. Una gran mayoría de embutidos tiene soya. Muchos productos enlatados tienen soya. Entonces la soya es un alimento que tiene un valor nutricional, si bien es cierto,
no es una proteína vegetal que para las dietas de los pacientes que son, la gente que es vegana, es prácticamente su principal fuente de proteínas, junto con la quinoa, por ejemplo, o el amaranto. Pero en la industria alimentaria se ha utilizado como conservador, como emulsificante, como potenciador de sabores. Entonces le han dado tantas funciones a la soya que llevar una dieta libre de soya se ha convertido en un reto. Hay bebidas que tienen soya, y lo saben ustedes bien. Hay bebidas lácteas, hay bebidas que no son lácteas que tienen soya. Venden también por ahí cierto tipo de alimentos procesados, que supuestamente son como carne, pero con soya, ¿no? que tienen esta imitación de carne, que se procesa y se vende. Entonces, la lista realmente es interminable. Entonces, es un reto, ¿no? También la soya, afortunadamente, se tolera. Ahora demos un salto importante a los adultos. Los adultos también hacen alergia a los alimentos. Puede ser un adulto que en su vida había tenido un problema de alergia, nunca nada, ¿no? Y de repente a los 40, a los 50 años debuta con una alergia, ya sea a alguno de estos alimentos que mencioné, que siguen siendo importantes en la etapa del adulto, pero se agregan 2 o 3 nuevos que en la infancia no son importantes. Y hablo de los mariscos, los pescados. Y resulta que tengo pacientes que toda su vida, son pacientes de la costa, incluso toda su vida han comido mariscos y de repente se hacen alérgicos a los mariscos o a los pescados. Y resulta que, por motivos aún desconocidos, que tiene esto mucho que ver con la cuestión genética, pues desarrollan esta alergia. Les voy a contar 2 anécdotas importantes, ¿no? La primera: toda la familia de mamá tiene sus alergias, rinitis, asma. Tengo tíos que tienen todo esto. Mis primos, sus sobrinos, todos tienen algo de alergia, ¿no? Y de repente, incluida mi mamá, se hizo alérgica al camarón, y luego a otro marisco, y luego a otro, y lo mismo uno de sus hermanos, un tío mío, estaba en la boda de uno de sus sobrinos, y de repente, pues, en el menú, pues, había camarones. Se casó además en la playa, y tuvo que salir a media boda corriendo al hospital porque se le estaba cerrando la garganta, ¿no? Acuérdense que uno de los datos de una alergia a un alimento son los problemas respiratorios bajos, y esto incluye broncoespasmo, tos, edema laríngeo, ¿no? Se te cierra la garganta y entonces no puedes respirar, y eso es una urgencia. Entonces, ese es un dato de la vida real, eso pasa frecuentemente, ¿no? Otro ejemplo: paciente que en su vida había sido alérgico, o que a lo mejor de repente tenía ahí sus cuadros de rinitis, se le tapaba la nariz, y un día invita a sus hijos a España de paseo, 3 semanas, ¿no? Se va a pasear, se lleva a sus 3 hijos, y ahí se la pasan paseando en España y todo, y empieza a tener tos, y tos, y tos, y tos, y tos, de la nada. Se la pasó tosiendo todo el viaje. Cuando yo lo vi, ¿qué está pasando? Encontré los mismos datos de alergia, de rinitis, pero nada franco. Pues no me lo van a creer. Este paciente se hizo alérgico al huevo. Empezó a comer tapas, ¿no? Ya saben que las tapas son estas, como omelets de huevo con patatas, con jamón serrano, con tocino, con muchas cosas que se come mucho en España. Y entonces él desarrolló en este viaje una alergia al huevo, y una alergia muy importante. Y es por eso que él estuvo tose y tose y tose y tose y tose. Entonces, él nunca lo hubiera pensado, ni yo tampoco lo pensé, incluso hasta que le hice un estudio, una prueba, y resulta que era alérgico al huevo. Entonces, es un ejemplo más de cómo
Las alergias a los alimentos se presentan de manera que uno no creería, formas no convencionales, no frecuentes, y ahí están, son una realidad, ¿no? Entonces, bueno, tengan en consideración eso. Sí, déjenme ver. Tengo aquí algunos comentarios que me gustaría leer. Miren. Dice, doctor, yo cuando como carne de cerdo me salen pequeñas ronchas y me dan comezón. Eso puede ser que soy alérgica a la carne de cerdo. Saludos, ya soy parte de sus fans, Pati. Gracias, Pati. Bueno, Pati, sí es cierto. O sea, la carne de cerdo durante muchos años y en este país ha sido como estigmatizada, ¿no? Porque en realidad, cuando uno se enroncha, ¿qué es lo primero que te dicen? No comas carne de cerdo ni chicharrón. Y la verdad es que es una cuestión, pues no sé, anecdótica de una generación a otra, que te lo dice la abuelita, pero no tiene un fundamento real. O sea, la carne de cerdo no es un alimento que genere ronchas, pero sí, les llamamos alimentos histaminérgicos, o sea, que liberen esta sustancia que genera ronchas, que se llama histamina. ¿Ok? Y la histamina es la principal y la primera sustancia que se libera cuando uno tiene una reacción alérgica. O sea, cuando... ¿Qué les gusta? Cuando yo como algo que me cae mal, lo primero que liberan mis células del sistema inmunológico es histamina, y es la que me genera pues las ronchas, la inflamación, la comezón, y para cual utilizamos un antihistamínico como remedio, ¿no? De ahí viene la histamina. Entonces, la carne de cerdo, la verdad es que, les digo, ha sido muy maltratada y estigmatizada, y la verdad es que no es tan alergénica. Pero en este caso en particular, Pati, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque lo comes una vez, y otra vez, y otra vez. Y de las 10 veces que comiste carne de cerdo, las 10 veces te enronchaste. Y no importa cómo sea, si lo comiste en carnitas, en tacos al pastor, en taco árabe, o como sea, vaya, bueno, todas las formas que tú quieras. Si todas las veces que comes esto te da ronchas y te pica, es una alergia. ¿Ok? O sea, no hay que hacer muchas pruebas, no hay que hacer nada. Tú eres la misma prueba. O sea, este ensayo y error que uno realiza tantas veces es más que suficiente para hacer un diagnóstico. Hay casos en donde alguien dice, no, pues me enronché porque comí camarón. Ok. Pero el camarón y los mariscos son muy delicados. Entonces, si no están bien refrigerados, pues te dan ronchas. O problemas de estómago, diarrea, etc. Si está muy refrigerado, también te da ronchas. Entonces, la clave aquí es que uno, dependiendo de los síntomas, que no sean graves, puede recomendar que el paciente lo vuelva a consumir. Si no me causó síntomas graves, una pequeña porción de este alimento, y si no se presentan los síntomas nuevamente, podemos pensar que fue secundario a cualquier otra cosa menos a una alergia. Entonces, la clave fundamental es la frecuencia y la cronicidad. Dice otra pregunta, dice, doctor, a mí la leche y todos sus derivados me inflaman mucho. Yo soy fan del queso. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿O qué puedo hacer para que la inflamación no sea tanta? ¿Hay forma de evitarlo sin dejar de comerlo? Gracias, Eduardo. Pues mira, Eduardo, hay que ver esto. Los adultos, alrededor de los 35 en adelante, empezamos a perder lactasa, una enzima indispensable para digerir lácteos. Acuérdense que la leche no es un alimento que debiera de ser importante en la alimentación, es más bien cultural. Países lecheros como comemos mucha leche y no es un alimento ni rico en proteínas, ni rico en nada. Y luego, si es entera, rico en grasas, eso sí, entonces tengan cuidado. Entonces recomiendo, Eduardo, que pruebes una leche deslactosada, light, ¿no? Para que no comas grasas. Y si a pesar de esto el alimento, la leche en cuestión, o todo lo que comes te genera los mismos síntomas, pudiéramos pensar que sí se trata de una alergia. Entonces, volvemos a lo mismo que le decía
Aquí una Patti. Si es recurrente, si es persistente, y de las 10 veces que lo como, me da, en tu caso, deslactosado, sí puedes pensar que es una alergia. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí sí no hay manera, no hay vacunas, no hay nada. Hay que dejarlo de comer para lograr tener una tolerancia en el futuro, parcial o total. Doctor, ¿qué opina de la alergia al gluten? ¿Sí es cierto? ¿Y qué es el gluten? Gracias, Dani. Dani, un saludo, gracias. Este es un tema bien interesante porque resulta que la semilla de trigo, el 80% es gluten y el 20% es fécula de trigo. Es decir, lo que envuelve a la semillita de trigo es una fibra que se llama fécula de trigo y la parte de en medio, la semillita, es gluten. Entonces, no hay paciente que sea alérgico al gluten sin que sea alérgico al trigo, ¿no? Primer gran mito. Y hay alimentos que son gluten free, pero ¿qué creen? Tienen la fécula de trigo, o sea, es trigo también. Entonces, sí puede ser que tengan menos reacción alérgica a los productos gluten free, pero no es garantía, ¿no? Entonces, sí existe la alergia al gluten y es una alergia que está directamente relacionada con la alergia al trigo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Doctor, a mí la leche y todos sus derivados me inflaman mucho. Ay, no, perdón, Eduardo, esta ya la leí. Dice, doctor, ¿un recién nacido puede ser alérgico a la leche de la mamá? Y si es así, ¿cómo saberlo? Saludos, Luisa. Gracias, Luisa. Este es un tema bien interesante. O sea, he tenido algunos pacientes donde sospecho que la leche es alérgico a la leche, sí, naturalmente, pero no a la leche de la mamá. Todos los mamíferos producen leche para sus crías. Y la diferencia es que la leche materna tiene una proteína menos que la hace menos alergénica que la leche de vaca, la leche de cabra, la leche de yegua, la leche de camello. Bueno, la leche de camello se parece más a la leche humana que la leche de todos los otros mamíferos, ¿no? Incluso llega a ser una opción para aquellos pacientes que tienen alergia a la leche de vaca, ¿no? Entonces, leche materna y leche de camello son las menos alergénicas. Pero esto no quiere decir, porque comparten otras 3 proteínas, como las caseinatos, o comparten otras proteínas del suero. Entonces, fíjense que en mis años de experiencia, sobre todo cuando se presenta esto, es porque la mamá está consumiendo lácteos, ¿no? De vaca, sobre todo, otro mamífero. Entonces, a la mamá se le pide que suspenda el consumo de cualquier lácteo, queso, crema, yogur, y afortunadamente casi en el 100%, y no digo el 100% porque en una ocasión no fue así, los pacientes la toleran, ¿no? Entonces no es por la leche materna, sino más bien por todos los otros lácteos que se está comiendo la mamá. Entonces siempre hay que intentarlo primero y siempre tratar de mantener que el paciente tenga una alimentación al seno materno por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses, por favor. Dice, doctor, yo tengo un amigo que se pone como monstruo con el plátano cada que lo come. Y también con nuez. Yo pensé que estaba bromeando y no le creí hasta que lo vi. Saludos, Carlos, ya soy fan. Gracias, Carlos. Pues sí, Carlos, mira, la nuez es más frecuente que el plátano. La verdad es que el plátano es como más anecdótico. Sí pasa, por supuesto que sí pasa. Y está más relacionado con una alergia que es muy local, que es una alergia en la cavidad oral. Sí, hincha el labio, pero pica la lengua, pica la garganta, el paladar, y generalmente no pasa de ahí. Y que está asociado con aguacate, piña, durazno, pera, manzana, la misma nuez. Pero a veces, y esto es más frecuente en las semillas, en las nueces, nuez, almendra, pistache, todos esos, que sí generan datos de inflamación importante en la cara, datos cutáneos de los que ya hablamos, ¿no? Y por favor, créanles a los pacientes, porque esto es muy común, ¿no? La abuelita no le cree a la mamá, dice que está loca la mamá y que al hijo lo tiene muy controlado, entonces no puede comer
nueces, cacahuate, crema de maní, y entonces cuando lo tiene y lo está cuidando, pues le da todo esto y el niño mal y se pone mal y empeora, y cada que va con la abuelita se enferma y no le dice nada a la mamá, ¿no? Hasta 3, 4 veces. Y yo siempre digo a los papás, bueno, deben hacer conscientes a sus familiares de esto. El familiar, muchos de ellos te dicen, no, dáselo porque si no se lo das, pues te tiene que fortalecer, ¿sí? Y si se lo quitas, pues entonces tiene que probar el alimento, ¿no? Eso es uno de los razonamientos que ellos usan. Si tú se lo quitas, pues está mal. Más bien lo tienes que fortalecer y se lo tienes que dar. Esto es mentira. Así no funciona. De acuerdo a lo que ya les expliqué, hay que dejar madurar y descansar el intestino. Por lo tanto, no debe de consumir el alimento. Y tengan cuidado porque a veces las reacciones pueden ser mucho más graves. Y por jugar una bromita los andan mandando al hospital. Doctor, yo tengo una tía que ni oler el camarón porque se pone súper mal. A veces hasta pensamos que está bromeando. ¿Eso es posible? Solo por oler se ponga mal. Ya soy fan. Gracias, Ivonne. Ivonne, créele a tu tía. Yo soy alérgico al camarón y no saben el suplicio que es la cena de Navidad. Porque además la cena de Navidad es una tradición en este país, el caldito de camarón. Entonces me sientan al lado de uno, de otro y de otro y todo su caldo de camarón. Y entonces es una pesadilla para mí porque tengo uno aquí y otro de cada lado. Y pues el camarón y las proteínas del camarón son volátiles. Entonces yo las respiro y paso navidades con la nariz tapada o con la nariz escurriendo y estornudando. La verdad es que es una pesadilla. Siempre busco comer, no sé, como lejos de eso. Y a veces no se puede. Créele a tu tía, Ivonne. Doctor, dice, ya me dio hambre con el programa de hoy, dice. Excelente tema. El cuerpo humano es sorprendente. Gracias por compartir, Mario. Saludos, Mario. Gracias por escucharnos y un abrazo también. Doctor, gracias por hablar de esos temas. No son muy frecuentes. Las personas no son conscientes de ello y no lo creen. Muchos niños luego hacen bullying y no se vale. Saludos, Marta. Gracias por compartir. Gracias, Marta. Eso es correcto. O sea, el entorno social a veces no comprende lo que está pasando, ¿no? Vámonos con otros 2 comentarios ya para cerrar el programa. Dice, bueno, este es un anuncio que tenemos que me lo manda Miguel Ángel Millán, que es el presidente de la estación de Imperfecto. Dice que la próxima semana no va a haber programación radial. Entonces, pues si no salimos por Imperfecto, por la frecuencia, no se extrañen, por favor. Dice Fernanda, doctor, buenas tardes. Sobre el hipo, ¿puede ser causante de una situación de alergia? Sí, Fernanda. Los niños chiquitos que tienen hipo persistente es un dato de reflujo, y el reflujo es un dato de una alergia a un alimento. Generalmente. Puede tener un reflujo sin alergia también. Dice Jaime Serraldi, dice, yo a veces siento que se me cierra, pues, supongo que la garganta cuando como alguna pasta, pero jamás hubiera pensado que podría ser una alergia. Puede ser una alergia al trigo, puede ser una alergia al huevo o puede ser una alergia a la leche. Todos esos 3 componentes están en las pastas. Habrá que ver. Les cuento algo. Una paciente alérgica a huevo se fue de paseo a Italia hace pocas semanas, y yo le dije, oye, ten cuidado con las pastas, porque pues yo sé que prácticamente las pastas todas tienen huevo, ¿no? Y sobre todo las pastas que son más elaboradas y buenas, ¿no? Dije, bueno, se va a Italia, las pastas en Italia. Pues resulta que en el menú, me decía ella, que no tuvo ningún problema, porque hay pastas ahí que dice, esta tiene huevo, esta no tiene huevo, la misma pasta. Entonces, los años que nos llevan de ventaja en evolución y conciencia sobre esto de la alergia a los alimentos en países europeos es increíblemente alta. Patita Lastimada dice, lo quiero mucho, doctor, saludos. Igualmente a Patita Lastimada, un abrazo con cariño. Natanel dice, buenas tardes, felicidades por el tema, me encanta, gracias, Natanel. Y Hilary dice, ¿el tratamiento contra el cáncer puede provocar alergias por las intolerancias en el cuerpo? Déjenme leer nuevamente la pregunta. ¿El tratamiento contra el cáncer puede provocar alergias?
por las intolerancias que en el cuerpo tiene por los mismos tratamientos. Bueno, Hilary, esto es una pregunta interesante y resulta que muchos pacientes que están sometidos a quimioterapia a veces pueden manifestar alergia y esto a veces se consideraba que era muy difícil porque muchos de ellos reciben como parte de su tratamiento esteroides a dosis muy altas, lo cual no exime que puedan tener como alergias a los alimentos. He visto muchos pacientes que con los tratamientos se hacen intolerantes a ciertos alimentos y no es una alergia verdadera, pero habrá que analizar cada caso de manera particular y sí hay manera de saberlo. ¿De acuerdo? Muy bien a todos, chicos. Gracias por su tiempo, por sus preguntas, por su participación. Me encanta. Gracias por estar conectados una semana más a este programa de Escucha tu Salud. Los despido. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense que la próxima semana no va a haber programación radial en Imperfecto, pero estaremos por los otros canales también haciendo el programa con mucho gusto y sean felices el resto de la semana, el fin de semana, disfruten su vida, trabajen, recuerden del medio ambiente, protéjanlo, sirvamos para tener un mejor ambiente para todos. Los mando a la cápsula del Dr. Gus Valle. No la pierdan, ella es una cápsula que siempre está con nosotros, nos acompaña. El Dr. Gus la hace con mucho cariño, con mucha estima para el programa y se lo agradezco siempre enormemente. Entonces, pues los dejo con la cápsula y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. El segundo lunes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, con el propósito de informar a la población sobre esta enfermedad neuronal. Esta efeméride se conmemora desde el año 2015. La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al cerebro y hace que las personas sean más susceptibles a tener convulsiones recurrentes. Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso y afecta a personas de todas las edades, razas y origen étnico. Todo lo que interrumpa las conexiones normales entre las células nerviosas del cerebro puede provocar una convulsión, incluyendo fiebre alta, bajo nivel de azúcar en sangre, abstinencia de alcohol o drogas o una conmoción cerebral. Cualquier persona puede tener una o más convulsiones. Cuando una persona sufre 2 o más convulsiones recurrentes, se considera que tiene epilepsia. Hay muchas causas posibles, incluyendo un desequilibrio de sustancias químicas que envían señales nerviosas, tumores, ataques cerebrales, malformaciones en el cerebro, trastornos genéticos, hipertensión, infecciones cerebrales y daños cerebrales como consecuencia de enfermedades o lesiones, o bien alguna combinación de estas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la epilepsia puede tener causas no detectables. Una convulsión se produce cuando una parte o partes del cerebro reciben un estallido de señales eléctricas anormales que interrumpe temporalmente la función eléctrica normal del cerebro. El tipo de convulsión dependerá de la parte y de la cantidad de cerebro afectado y de lo que sucede durante la misma. Hay 2 grandes categorías de convulsiones epilépticas: convulsiones generalizadas y convulsiones parciales. En los niños podemos incluir convulsiones focales, llamadas también parciales, en donde el niño puede experimentar un aura antes de que se produzca la convulsión. Hay 2 tipos de convulsiones parciales, simples y complejas. También tenemos convulsiones generalizadas, en donde se incluyen las convulsiones de ausencia, llamada también pequeño mal, las convulsiones atónicas, llamadas también ataques de caída, las convulsiones generalizadas tónico-clónicas, llamadas también gran mal, las convulsiones mioclónicas, los espasmos del lactante y las convulsiones febriles. Un niño puede experimentar uno o muchos tipos de diferentes convulsiones. Aunque se desconoce la causa exacta de ellas, las más comunes se producen, por ejemplo,
por trastornos perinatales, problemas congénitos, prematurez, fiebre, infección, desequilibrios químicos o metabólicos del cuerpo, factores genéticos. En niños mayores, alcohol y drogas, traumas, infecciones, trastornos congénitos, factores genéticos, razones desconocidas. Otras causas: tumor cerebral, problemas neurológicos, abstinencia de drogas, medicamentos y uso de drogas ilegales. Un niño puede tener grados variables de síntomas según el tipo de convulsión. Podemos incluir entre ellos mirada fija, sacudidas de los brazos y piernas, rigidez corporal, pérdida del conocimiento, problemas para respirar o episodios en los que se deja de respirar, pérdida del control de la vejiga o del intestino, caídas repentinas sin causa aparente, breves periodos de falta de respuesta al ruido o a las palabras, confusión o aturdimiento, movimiento arrítmico de la cabeza como diciendo sí, y periodos de mirada fija y parpadeo rápidos. Podría presentarse una coloración azulada de los labios y no respirar normalmente. Después de los movimientos, puede haber un periodo de sueño o desorientación. El diagnóstico se hace mediante exámenes físicos y pruebas de diagnóstico. Hay que obtener una historia clínica completa del niño y de su familia. Y entre los estudios encontramos análisis de sangre, electroencefalograma, tomografía computada, resonancia magnética y aún punción lumbar. El objetivo del tratamiento consiste en controlar, detener o disminuir la frecuencia de las convulsiones sin interferir en el crecimiento y desarrollo normal del niño. Se necesita, obviamente, identificar correctamente el tipo de convulsión, utilizar medicamentos específicos para el tipo de convulsión, usar la menor cantidad posible de medicamentos para lograr el control adecuado y mantener niveles correctos de medicamentos. Como siempre, este tratamiento debe ser únicamente prescrito por su médico. Agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. No olviden por favor las medidas preventivas higiénicas ya conocidas de antemano, así como la importancia que tiene la vacunación en todas las etapas de la vida. Y como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.